Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión de Viernes de Tecnociencia. Estamos aquí con Dania. Dania es nuestra tallerista de Ciencias de Habilidades Digitales del Club de la Divulgación Científica de Habilidades Digitales. Y el día de hoy vamos a revisar un tema bien interesante, que es acerca de la conciencia animal. Así que, sin más, los dejo con Dania y recuerden poner todas sus preguntas, comentarios, saludos, reacciones y demás aquí en la cajita de los comentarios y pues obviamente muchas reacciones. Adelante, Dania. Gracias. Buenos días a todos. Pues bueno, vamos a empezar con este tema. Es un tema que es súper interesante desde el hecho de que empezamos con la conciencia, ¿no? Que es uno de los grandes misterios ahorita de este milenio, de lo que más se quiere vislumbrar. Entonces, bueno, vamos a ver un poco de cómo es en animales también, ¿vale? Pero vamos a empezar hablando de qué es la conciencia. Seguramente hemos escuchado esa palabra varias veces y en diferentes términos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que falta de conciencia, está consciente de lo que hizo, conciencia social, ahorita también, aún está consciente, ¿no? Entonces, como les digo, tiene diferentes connotaciones. Puede ser moral, como esto de qué falta de conciencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos con esta crisis climática, gastar agua, ¿no? ¿Qué falta de conciencia, no? Pero no es lo mismo eso a, por ejemplo, aún estar consciente. Cuando una persona, por ejemplo, tiene un accidente, y pues tal vez reacciona todavía como que sabe dónde está y así, pero pues no está al 100, ¿no? Eso sería otro tipo de conciencia. La segunda sería conciencia a nivel fisiológico, ¿no? Como de estímulos, de si estamos reaccionando al mundo, ¿no? De, por ejemplo, cuando te ponen la lucecita en el ojo, que la pupila se dilata, sí, eso sería pues una especie de estímulo que está pasando en tu cuerpo. Y eso puede ser una forma de conciencia también. Y la otra es una conciencia moral, ¿no? Que nosotros hemos construido como sociedad también, bajo ciertas, pues sí, formas, ¿no? Y aquí tengo un pequeño cuadrito que me gusta sacar de la RAE, porque es interesante ver cómo justo se especifica el término, ¿no? Según, por ejemplo, esta institución, ¿no? La RAE. Y como les digo, aquí dice, conocimiento del bien y el mal que permite, así, eso es moral, ¿no? El otro, tal cual dice sentido moral o ético propios de una persona. Conocimiento espontáneo, eso también, eso es otro tipo de conciencia todavía, ¿no? Una conciencia más de conocimiento, no es igual que la moral, porque no es como que estemos diciendo que hay un bien o un mal, ni tampoco es fisiológica, porque no es de un estímulo, ¿no? Es más como de, incluso podría tener que ver con la introspección, ¿no? Por ejemplo. Y hasta abajo ya tenemos el que nos interesa en esta charla. O sea, los otros son muy interesantes, pero tenemos que especificarnos en uno, porque si no, pues podemos estar debatiendo de qué es la conciencia en diferentes formas, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice actividad mental del propio sujeto que permite sentirse presente en el mundo y en la realidad. Y bueno, es de hecho algo filosófico, ¿no? Este es filosófico, perdón. Entonces, bueno, justo el debate de la conciencia tiene mucho que ver con esta área. Está en el área de las ciencias cognitivas, la filosofía de la ciencia, aparte de justo las pruebas y las otras visiones que se hacen en otros campos. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Como les digo, hay diversas formas de abordar este tema. Hay varios investigadores que lo han hecho. No podría decir que hay una eminencia en el tema o varias, ¿no? O un grupo de personas. De hecho, muchos justo investigadores muy renombrados, pues han intentado indagar en este tema, pero pues es un tema muy complejo. Entonces todos tienen sus posturas. Por ejemplo, él es David Rosenthal, que es uno de los más famositos, y él tiene una teoría, la teoría de la conciencia de pensamiento de orden superior, y esas son sus siglas en inglés. Él lo que dice básicamente, esta es una visión justo filosófica, él es filósofo. Como les digo, está enfocado en el estudio de las ciencias cognitivas, que es una, pues es un área donde se reúnen varias áreas, por ejemplo, neurociencias, filosofía, inteligencia artificial, bueno, o sea, como todo esto como de, ajá, nuevas inteligencia artificial, tipo de ingenierías, también, la neurobiología también, entre otras, la psicología también ahí. Uh-huh. Entonces, bueno, esta área de las ciencias cognitivas reúne todo eso e intenta tener una visión un poquito más, pues sí, como de varias áreas, ¿no? Entonces, bueno, él lo que dice es que nosotros solo somos conscientes, por ejemplo, de un estado tipo, un sentimiento, ¿no? Si somos conscientes de ese estado, o sea, que estamos en ese estado, ¿no? ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, yo me siento feliz, como los perritos. Ellos están felices, mueven su colita, están así, ¿no? Pero ellos no son conscientes de que están felices, ellos solamente están siendo, o bueno, tal vez no sabemos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se ve, ¿no?
pero nosotros podemos ser conscientes de esa felicidad. Podemos hasta cuestionarnos qué es ser feliz o por qué estamos felices o así cosas, ¿no? Eso sería un estado de conciencia según lo que dice Rosenthal. Entonces, y él aquí tiene otra postura también, es importante destacarla, que las percepciones corporales y sensoriales no son necesariamente manifestaciones de la conciencia. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Hay algunos investigadores, como uno que vamos a ver más adelante, que hablan meramente de que la conciencia es eso, o sea, de que hay hasta varios tipos de conciencia, sí, y que tiene que ver con esta recepción de estímulos, ¿no? Que tenemos del mundo. No todos piensan eso, algunos piensan que es algo meramente aquí mental, ¿no? Y bueno, tenemos a otro investigador muy importante que se llama Antonio Damasio. Él es neurólogo, es médico, y él tiene una hipótesis que se llama la hipótesis del marcador somático. Él básicamente, lo interesante de él es que la mayor parte de su investigación se ha basado en los sentimientos. Él básicamente habla de que gracias a los sentimientos somos lo que somos. O sea, de que primero existió la empatía, luego existió tal vez la racionalización de la empatía, ¿no? O sea, de esa como, ese cuestionamiento, ¿no? Pero primero sentimos, primero me importaste tú, ¿no? Me importó el otro. Ya luego después, pues empezamos a ser más conscientes, ¿no? Digámosle así. O más seres inteligentes, ¿no? Y esa es una visión muy interesante porque pues es como novedosa, ¿no? O sea, ¿quién pensaría que primero fueron los sentimientos, ¿no? Muchos podrían pensar que, por ejemplo, un insecto no siente, porque tal vez no tiene ese nivel de conciencia como nosotros para preocuparse por alguien. Pero él cree que tal vez primero es eso, primero tal vez te importa pues el otro, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, con los perros, con los cánidos en general, que los ha hecho ser lo que son, o sea, es distintivo la lealtad que tienen, ¿no? Las manadas, incluso la relación como, pues sí, como en parejas, por ejemplo, los lobos alfa con su loba, los zorritos también. Entonces, para ellos, bueno, muchos proponen que tal vez ellos, pues sí, como que ese sentimiento de lealtad es lo que los ha unido y los ha hecho evolucionar también, lo que los hace como únicos, ¿no? Y pues sí, no, o sea, como que se han podido defender de este mundo así. Entonces, bueno, pues él piensa esto, ¿no? Y él dice que la conciencia es un proceso. Eso también es importante porque muchos creen que puede ser como una reacción química o como un pensamiento, bueno, como casi una sensación, un pensamiento, pero él dice que es un proceso, o sea, como algo que está pasando y que aparte tiene una relación muy fuerte con el cuerpo. O sea, no puede haber conciencia si no hay una relación con el cuerpo. Si yo me pico, no sé, con algo, segrego ciertas cosas, ¿no? Si me asusto, segrego cosas. Y eso afecta directamente a mi cerebro, ¿no? Entonces hay esta relación como bidireccional. Me afecta en el cerebro y de repente yo reacciono, o sea, de forma desde acá, ¿no? Entonces hay una, como les digo, como una comunicación, ¿no? Entonces él, pues sí, él se basa mucho en eso. Y este es otro investigador también muy importante que se llama Gerald Edelman. Él bueno, tuvo un Nobel en otra área, en inmunología, y luego se dedicó a esto, pues sí, a la conciencia, y propuso esta teoría del darwinismo neural. Edelman es biólogo, entonces pues él se basa mucho en su área, ¿no? Darwinismo, ¿no? Entonces, es un poco, le llaman fisicalista. ¿Qué es eso? Pues fisicalista se refiere tal cual a lo físico, ¿no? Él se enfoca mucho como en las estructuras. Él dice que la conciencia está relacionada con el cerebro, porque sí, ¿no? Entonces, no puede haber conciencia si no hay cerebro. Y también si nuestro sistema nervioso en general, porque una cosa es el cerebro y luego el sistema nervioso así, no es tan desarrollado, pues entonces tal vez no hay conciencia como nosotros, ¿no? Entonces él se basa en eso. Él no cree que, por ejemplo, otros animales como no sé, los pájaros, ¿no? Que tienen una estructura diferente, que vamos a verla también, del cerebro, puedan sentir o, bueno, puedan tener la conciencia que nosotros tenemos. Él tiene dos tipos de conciencia, la conciencia secundaria y la conciencia primaria. También a la secundaria le llama superior, que esa sería como la nuestra. Básicamente dice que lo que hace que nosotros seamos lo que somos es el hecho de poder ir a nuestra cabeza, recuperar información y decidir cómo podemos usarla, ¿no? Y la conciencia primaria es más como de tal cual estímulos, como de que estás despierto, de que sabes, no sé, tienes miedo, ¿no? Escuchaste algo y corres, tal cual estímulos. No puedes como agarrar información de tu pasado, ¿no? O no, o sea, como que vives en el aquí y en el ahora. Para él es eso. Entonces, pues sí, él, como les digo, no cree que sin estas estructuras especiales, como en nuestro cerebro y la complejidad que tiene, puede haber ese grado de conciencia secundaria. Entonces, desde ahí él ya descarta que la conciencia en animales
igual y sí, pero no como la nuestra, ¿no? En otros animales, digamos animales no humanos, ¿no? Entonces, bueno, él lo ve así, también lo ve desde un enfoque evolutivo, o sea, como que justo esto pues sí ha sido como algo como de tabiques, ¿no? O sea, que las estructuras han evolucionado tal cual, o sea, que justo hubo estructuras como la de, él diría, ¿no? Los insectos que no fueron tan desarrolladas y pues fueron divergiendo y hasta llegar al nuestro, ¿no? Entonces, bueno, esta es su visión de él. Por eso acá, acá es un poco contrario a lo que dice Rosenthal, ¿no? Porque él cree que no necesitas esas percepciones corporales, esos estímulos, para manifestar conciencia. Entonces, pues aquí tenemos ya dos posturas un poco distintas. Y tenemos aquí otra todavía más distinta. Justo la idea de ponerles varios es que vean la diversidad de pensamientos que hay sobre la conciencia nada más. O sea, ni siquiera es la conciencia animal. Este es el término de la conciencia en general, ¿no? Y hay toda una variedad de opiniones. Y estos son de algunos, porque pues faltan un buen de personas, ¿no? Él es Daniel Dennett, es filósofo, él estudió en Harvard, estuvo en una como academia que da como pase directo a Harvard casi, se fue a Oxford después a hacer ahí su posgrado, entonces bueno, él ha estado como igual, ¿no? En muchas escuelas y así. Pero él tiene una postura que se considera controversial. Él tal cual dice que la conciencia en humanos, en general la conciencia no es nada especial, tal cual. Dice que básicamente somos robots controlados por otros robotitos que él les llama neuronas, pues están las neuronas. Y pues bueno, él dice eso tal cual, ¿no? Rechaza lo que llaman los qualia. Aquí creo que no lo expliqué. Ajá, el qualia. El qualia es un concepto justo en esta área de las ciencias cognitivas, específicamente la conciencia, que es como la percepción de las cosas. Es un poco abstracto porque es, por ejemplo, como el hecho de percibir el rojo como rojo. O sea, tal cual eso, ¿no? O sea, podría ser cualquier otra cosa, pero nosotros lo tomamos aquí como rojo. Hay otro como artículo también que describe un poco esto que se llama ¿Qué se siente ser murciélago? El cual es básicamente eso, o sea, cómo nosotros, gracias a todo nuestro cuerpo, a nuestros ojos como son, percibimos ciertas cosas, ¿no? Eso es el cual, o sea, como la percepción de esas cosas, ¿no? Pero si fuéramos otro ser, por ejemplo, un murciélago, no sería muy diferente. Por ejemplo, ellos se basan en la ecolocalización, ¿no? Para moverse, para comer, entonces, ellos no necesitan, tal vez no tienen, mejor dicho, no tienen esos ojos como los nuestros, ¿no? O como otras, o como las aves, ¿no? Otros organismos voladores. Entonces es muy diferente su experiencia de ser que la nuestra, ¿no? Nosotros nos basamos meramente en los ojos, o sea, de hecho, así ha sido como hemos evolucionado. También es muy importante simplemente el marketing, cómo está dirigido a los colores, a las formas, a la estética, ¿no? Entonces, pues sí, nosotros nos basamos en eso, pero ellos no. Y eso es el qualia, básicamente, como de cómo es ser lo que somos, ¿no? Y él dice que eso no existe. Bueno, o sea, como que no lo ve como algo que sea importante. Él también cree que la mente humana tal vez no es tan especial, o sea, el hecho de verlo así, pues para él no le checa, ¿no? Cree que puede pasar otra vez, cree que podemos poner, por ejemplo, la conciencia en robots, en otros seres, porque no cree que sea algo tan especial o que nos defina, ¿no? Entonces también es una postura interesante. Pues él ha estado muy metido básicamente en el campo de las ciencias, más que en el de la filosofía, justamente por pues, los contactos que ha tenido, varios biólogos muy renombrados, como Stephen Jay Gould, que fue un paleontólogo, pues han interactuado con él. Entonces, pues también ha sido muy interesante su vida. Y bueno, aquí tenemos dos tipos de conciencia. La conciencia de acceso. Estos son dos conceptos que han propuesto así, como que se han mantenido constantes en esto del estudio de la conciencia. La conciencia de acceso es, como les digo, esto de los estímulos, la recepción del mundo de afuera, es como si entrara, y la fenomenológica es como la que había dicho hace rato, como la que es como el pensar que soy, ajá, como estar consciente, bueno, es que eso es redundante, ¿no? Como darte cuenta de la realidad, de lo que piensas, todo eso, ¿no? Un pensamiento más metapensamiento, ¿no? Metacognitivo le llaman, porque es más allá, ¿no? Y bueno, también aquí está una palabra así muy fuerte, bueno, en negritas, lenguaje, porque, bueno, ya vimos la conciencia, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Más o menos, ¿qué es la conciencia en general? Porque justo es un debate todavía. No podremos definir, o sea, yo puedo dar todas estas posturas, pero realmente no sabemos qué es la conciencia todavía. O sea, esto es varias cosas que se han dicho que es. Algunos lo ven como un proceso, otros lo ven como una especie de interacción del propio cerebro con el mismo, otros lo ven como algo meramente biológico, o sea, una recepción de estímulos, otros creen que no existe.
Entonces, bueno, justo es bueno tener todas estas posturas. Pero algo que sí están muy de acuerdo en la hora de hacer una diferencia con los animales y con nosotros es en el lenguaje. No es que no exista el lenguaje en otras especies, hay unas especies, otros tipos de lenguaje, les llaman algunos protolenguaje, yo creo que pues simplemente son otros. Y bueno, esto es lo que nos ha hecho diferente porque nosotros podemos, gracias al lenguaje, decir qué se siente ser nosotros, ¿no? Hablar de nuestra experiencia como humanos. Y esa es una de las cosas que más nos impide, por ejemplo, conocer más allá con los animales, porque ellos no pueden decir, qué se siente ser un perro, ¿no? O qué se siente ser un murciélago. Simplemente son y no nos pueden comunicar eso. Entonces dicen que el lenguaje ha hecho un gran papel en conocernos y en justo todo este debate de la conciencia, ¿no? Y también en especificar un poco, porque es como sea, aunque haya otros tal vez lenguajes en otras especies, no se comparan todavía al nuestro y no tienen por qué tampoco. Eso sería como verlo muy desde el humano, ¿no? Pero pues es como la varita con la que medimos, ¿no? Entonces, pues ya, esto ha hecho que, como que es el factor que muchos dicen, pues somos diferentes porque tenemos lenguaje, ¿no? Y gracias a eso podemos comunicar muchas cosas como justo qué somos, qué sentimos, ¿no? Y también porque pues hace que cosas como la sociedad también se haga un poco más compleja. Por ejemplo, simplemente ahorita ya estamos cambiando el lenguaje digital, un emoji, un sticker, un meme, ¿no? Ya son completamente idiomas, casi, casi, bueno, no así, pero formas de comunicación que son muy, o sea, de que sí afecta, ¿no? Puedes poner un sticker que no era y cambias completamente todo, o un emoji, ¿no? Entonces, ha estado cambiando también con nosotros, el lenguaje ha estado evolucionando. Y bueno, ya vamos a pasar al tema de lo que es la conciencia animal. Y algo muy importante es que no tiene mucho que justo sea establecido, o sea, y por establecido es como, hicieron como oficial, de que sí existe la conciencia en animales, en otros animales, ¿no? Animales no humanos. Justo tiene casi un poquito más de 10 años. Esta conferencia, esto de la Declaración de Cambridge sobre la conciencia, fue como una reunión donde fueron varias figuras muy renombradas, varios investigadores importantes que han estado en esto, en este campo, ¿no? Desde hace ya tiempo. El estudio de la conciencia en general, o sea, es más o menos desde que se descubrió el ADN. Justo Francis Crick estuvo muy, muy metido en eso, ¿no? Entonces ya tiene tiempo, ya se ha estado investigando. Y bueno, hasta apenas en nuestro siglo se hizo esta, ¿no? Esta declaración de varios especialistas de las neurociencias, en donde gracias a mucha evidencia científica de varios, justo, o sea, cada quien ha trabajado en su área, han visto cosas, han reportado, pues sí, sus resultados, todo esto, pudieron llegar a una especie de consenso en donde dicen, sí, pues sí, hay conciencia en animales, ¿no? Entonces, hicieron 4 observaciones que son más como declaraciones, ¿no? Tal cual, así como de queremos esto, 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 que ahorita vamos a verlo. Todo con base en la ciencia, ¿no? Y en sus trabajos también. Como les digo, esto tiene 10 años, o sea, realmente no es mucho. No es mucho que hicimos oficial de que reconocemos nosotros que sí hay otros tipos de conciencia, ¿no? Porque también esa es otra. No vamos a verla exactamente como nosotros somos, o sea, no vamos a ver una ciudad, no sé, como justo esto del planeta de los simios, ¿no? En otro mundo o en otro país o así de repente lo encontramos, no, no tiene que ser así, pero pues nosotros es con lo que lo estamos midiendo porque es tal vez inevitable, ¿no? Somos humanos justamente, pues queremos encontrar algo similar. Pero bueno, entonces justo aquí empieza, ¿no? Aquí cité un poquito las que pusieron. De hecho, todavía el parte del video está en YouTube. Está muy interesante y se ve muy viejito, aunque ya tiene, o sea, no tiene mucho. Y bueno, aquí voy a leerlo, ¿no? Dice, el campo de estudio de la conciencia se disgrega rápidamente. Existencia y propuesta de nuevas técnicas. O sea, lo que aquí dicen básicamente es que pues esto se está haciendo más grande, ¿no? Mucha gente lo está estudiando más, es como uno de los temas de este siglo, ¿no? Dicen que el pasado fue justo como el genoma humano y que ahora es la conciencia. ¿Y qué abarca todo eso, no? También, por ejemplo, ya vemos que hay compañías como Tesla, bueno, mejor dicho, las compañías de Elon Musk, porque Tesla es específicamente de autos, que están intentando crear ya robots, ¿no? Tal cual como androides. Entonces, pues, ¿cómo no les encantaría ponerles conciencia, ¿no? Pues así, ya hacerlo casi, casi como, pues sí, una película de Yo Robot o algo así. Entonces, pues es un conocimiento que sí está siendo muy peleado. Bueno, no peleado, porque no necesariamente tiene que ser una competencia, pero bueno. Pero sí, está siendo muy, muy buscado por todos. Y hay nuevas formas de estudiar la mente en general, el cerebro,
como les digo, toda esta visión, de hecho, toda esta visión de la Declaración de Cambridge, como les digo, es desde las neurociencias y eso significa que es desde el cerebro, porque como les dije hace rato, hay personas que creen que no necesariamente tiene que estar basado en el cerebro, pero la mayoría de ellos sí. Y de alguna forma tiene sentido, porque pues justo es la estructura que nos hace, no, nosotros al menos un poco distintos, pero también vamos a hablar de eso ahorita, porque justo hay una diversidad de cerebros también y de estructuras, entonces ahí cómo le vamos a hacer, ¿no? Si queremos entender a los animales, vamos a tener que entender también sus estructuras que son diferentes a las nuestras. Entonces, bueno, aquí está una técnica muy novedosa que es la optogenética, que básicamente es estimulación literalmente en el cerebro con luz, tal cual aquí como ven en el ratoncito. Es un procedimiento muy controlado, entonces realmente, pues sí, se hace con todo el cuidado del mundo, pero pues ellos ponen una lucecita de un tono, esos fotones afectan aquí el cerebro de una forma y pasan cosas, ¿no? El ratoncito hace o no una conducta que se busca o no se busca, o sea, justo la idea es estimular y ver qué pasa. Entonces, esa es una de las más novedosas. Y así se han estado creando nuevas técnicas, aunque bueno, también para el estudio de la conciencia tal cual, se usan otras, por ejemplo, bueno, vamos a hablar de esas, pero por ejemplo el reconocimiento en el espejo no es invasivo, necesita solo un espejo y los animalitos a veces, por ejemplo los elefantes sí se reconocen, ¿no? Los perritos luego no, entonces esa es otra forma de estudiarlo también, pero este es a nivel estructura, ¿no? Cerebro. Y bueno, aquí está, justo como les digo, están hablando, ellos se basan en, o sea, son neurocientíficos, se basan en el cerebro. Los sustratos neurales de emociones no parecen estar limitados a estructuras corticales. Como les dije hace rato, las emociones son, pues sí, algo como importante en el estudio de la conciencia. Es como, o sea, simplemente Damasio es su campo de estudio, ¿no? Emociones, cerebro, ¿no? Entonces esto también es lo que muchos creen que nos hace diferentes, pero no creen que esté limitado a nuestro cerebro, ¿no? Eso es algo muy importante, porque justo aquí con estructuras corticales se refiere a, bueno, aquí no sé si lo ven, la corteza, ¿no? Que es todo esto básicamente, que es una novedad evolutiva de los mamíferos. Es como lo que creen que nos ha hecho poder razonar como razonamos, lo que hace que los mamíferos en general tengan estas conductas que se ven un poquito más, como menos mecánicas, como por ejemplo los insectos tal vez. Entonces es esto, ¿no? Pero que creen que sí existen conductas así en otros organismos que no tienen estas estructuras, como las aves. De hecho, aquí hablan de algo llamado homología neural. Una homología es cuando tienes dos cosas que son muy parecidas, pero en diferentes animalitos. Por ejemplo, esto. Vemos, por ejemplo, no sé si han tenido pajaritos así. Los loritos son súper cariñosos, así, o sea, son amorosísimos, viven justo en sociedades, o sea, ¿cómo no van a tener simplemente empatía, ¿no? Entonces ellos no tienen esto, el córtex cerebral como nosotros, pero tienen esos sentimientos. Entonces ellos dicen, no es necesario tener un córtex para sentir, ¿no? Entonces ya, ese es el segundo observación, comunicado. Y aquí está también, no solamente en insectos, también digo en aves, o sea, justo aquí lo podemos ver incluso tal vez en otros animales. Y ellos hablan sobre los moluscos y los insectos. En este caso hablan más del sueño y la toma de decisiones y así, pero también es muy interesante, por ejemplo, el comportamiento en moluscos. Igual vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero, por ejemplo, ellos no son seres sociales, pero la forma en la que se comportan o algunas formas de toma de decisión, de cómo arreglan problemas, son súper novedosas. O sea, no aprenden de nadie, por ejemplo, no hay un papá que les enseñe como a nosotros. Por ejemplo, en mamíferos es mucho esto del cuidado parental, ¿no? Ellos nos enseñan cómo vivir el mundo, pero a los pulpos no. Y aún así como que nacen sabiendo. Y bueno, con las abejas y los insectos en general, pues es mucho esto de las estructuras sociales, ¿no? Y que tienen sociedades complejas, como nosotros, de hecho, muy parecidas. Y bueno, es como raro para mucha gente porque pues no tienen cerebro, ¿no? Pero pues es justo lo que están diciendo aquí, no es necesario. Y bueno, tenemos ya aquí otra vez de aves, que es el tercer como postulado. O sea, fueron cuatro, así que dijeron esto, y por eso creemos que sí hay conciencia en animales, ¿no? Y justo hablaron de pues muchos grupos de animales, o sea, insectos, aves, otros mamíferos, moluscos, ¿no? Y dicen, con base en el comportamiento, neurofisiología, o sea, cómo funciona el cerebro, neuroanatomía, como es la estructura de las aves, parece un caso directo de conciencia evolutiva paralela. Lo mismo que decíamos acá atrás. No necesitamos toda esta estructura, al parecer, para sentir. Y aquí básicamente están diciendo que tienen conciencia las aves. Específicamente hablan
mucho del comportamiento de esta ave, el loro gris africano. Hay pruebas también muy interesantes de inteligencia, que es, ahorita vamos a ver que es diferente, de ellos. De hecho, hubo una ave de ellos, se llamaba Alex, que se hicieron pruebas como, no me acuerdo, como finales del siglo pasado, en los 90 más o menos, o principios también. Y creían que él respondía porque él hablaba, pero muchas, o sea, mejor dicho, las aves básicamente repiten, o sea, no es como que concienticen lo que están diciendo, que sepan qué están diciendo, pero su cuidadora creía que sí. Y bueno, hay todo un debate, ¿no? Atrás, porque mucha gente cree que es como un condicionamiento, como de, pues es que tenían una relación así como muy cercana y él hacía lo que esperaba ya que hiciera, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero bueno, al menos ellos aquí hablan de conciencia y de que sí hay. Y es como les digo, paralela, o sea, es diferente, otro camino que nos llevó a lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, no exactamente lo mismo, pero conciencia, ¿no? Y también están los córvidos, que todos son todas estas aves como rapaces, por ejemplo, los cuervos, las urraquitas también. Ellos también son como súper usados en todo esto de la inteligencia y la conciencia. Y también, pues sí, tienen unos comportamientos muy interesantes. Y la cuarta observación, que pues justo podría ser como la más entre política y estética, es que justo la intervención de fármacos en animales no humanos los lleva a estados similares que a los humanos. O sea, simplemente ya con eso, ¿no? Si tú le das una droga, un fármaco, o sea, con droga me refiero a fármaco, no sé, a un ratoncito probando algo, le puede afectar como una persona, tal cual dice eso, ¿no? Y eso puede ser porque tal vez su cerebro funciona como el nuestro entonces, ¿no? Y justo, pues tiene mucho sentido. O sea, muchas de las cosas que tomamos, las mismas vacunas, son probadas primero en algunos animalitos por nuestra seguridad. Y pues eso nos hace tener una idea de cómo nos puede afectar a nosotros, ¿no? Y también es interesante porque justo si una droga se define como cualquier cosa que tenga un estímulo en el cerebro, o sea, que afecte, que estimule el cerebro, ¿vale? Entonces una droga no necesariamente me refiero a las drogas prohibidas. Una droga puede ser té. Droga puede ser, por ejemplo, ahorita que estamos con estas nuevas tecnologías, el TikTok, Twitter, las redes sociales. ¿Por qué? Porque justo están estimulando en nuestra cabeza, ¿no? Todo el tiempo están así, dándonos información, dándonos estímulos tal vez positivos. Entonces, eso es una droga al final. Entonces, pero aquí hablamos de fármacos, tal cual que afectan de manera química a nuestro cerebro, ¿no? Entonces, pues está también muy interesante. Entonces, bueno, esas fueron las cuatro observaciones que hicieron en esta declaración, en las que, como les digo, tal cual dijeron, sí hay conciencia, ¿no? Hace 10 años. Entonces, eso ha hecho como, para ellos lo hicieron más o menos para la gente en general. Ellos dicen, para nosotros tal vez puede ser obvio, pero no para todos. Y es verdad. O sea, no toda la gente piensa que los animales, otros animales, tengan conciencia, ¿no? Muchos al contrario podrían pensar que no, o incluso en algunos textos, ¿no? Religiosos, justo se habla de que los animales existen para servir al hombre, ¿no? No los vemos como iguales, nos vemos como superiores. Y esto podría parecer que se quede aquí, pero no, puede llevar incluso a proponer leyes, a hacer más cosas justo por el bienestar de los otros animales, ¿no? De hecho, en Londres se hizo, bueno, no en Londres específicamente, pero justo ahí en Reino Unido, hay un investigador que se dedica a pulpos, ¿no? Entonces él lo que hizo fue investigar mucho sobre su conducta, empezó a proponer cosas, ¿no? Conciencia, ¿sí? Y lo llevó a que se hiciera una ley para proteger más a los moluscos en general, ¿no? Y sí, pasó. Entonces se puede terminar haciendo algo así, una reforma, una ley, algo político, por cuestiones como estas. Entonces por eso es importante también. Y bueno, aquí ya vamos a otro tema, que no es lo mismo conciencia que inteligencia. Y aquí está otra vez esto. Inteligencia lo llaman como una capacidad de entender, comprender, resolver problemas, una habilidad también. Incluso aquí hablan sustancia puramente espiritual. Trato y correspondencia secreta de dos o más personas en naciones entre sí. Eso puede ser como lo que dicen aquí, servicio de inteligencia, ¿no? Es diferente, ¿no? No necesariamente se requiere un pensamiento acá sobre el pensamiento para ser inteligente. Puede ser inteligente solo con resolver algo. De hecho, esa es como la postura que yo tal vez tomo. O sea, inteligencia sería una capacidad de resolver problemas. Entonces, justo puede haber inteligencia en otros animales que no necesariamente hablen de conciencia, ¿no? Este investigador propone esto, flexibilidad conductual o mental, habilidad de un organismo para resolver problemas, ¿no? Y bueno, tiene más ahí cosas. Y, incluye formas de aprendizaje por asociación, memoria, innovación. Incluye otros procesos cognitivos.
Los procesos cognitivos son como la memoria, el aprendizaje, la percepción también de alguna forma, o sea, la percepción de estímulos. Y bueno, aquí tenemos un pequeño cuadrito que nos habla de como estas similitudes de conductas, de inteligencias también entre los animales y nosotros. Habla, por ejemplo, de los gorilas que tienen sentido del humor, de los chimpancés que tienen unos sistemas de comunicación complejos, igual que los delfines también. Ellos, por ejemplo, los delfines tienen hasta pitiritos que suenan como, no, bueno, que para ellos son como nombres, o sea, muy específicos para cada miembro de su familia, de su manada, que son nombres tal cual. Ese es como algo de lo que más recientemente se sabe. Por ejemplo, estos pajaritos de acá, que tienen memoria a largo plazo, los córvidos que también usan herramientas, elefantes que son muy emocionales, o sea, sus lazos afectivos son muy importantes. Entonces, bueno, o sea, sí nos parecemos en varias cosas, ¿no? Y bueno, también vamos a hablar de otros animales. Aquí vamos a hablar un poquito más de estas estructuras, tal cual, de las estructuras que están ligadas a la inteligencia y que muchos piensan que también están ligadas a la conciencia. En insecto ese es como el grupo. Insectos son como nosotros lo decimos, insectos como oficialmente se llama, ¿no? Pues bueno, como les dije, tenemos comportamientos sociales muy complejos, también tenemos pues sí, hasta funciones cognitivas le llaman como lenguajes, por ejemplo, esto de las abejas de que bailan para, bueno, bailan para señalar dónde encuentran ciertas cosas, es también una forma de comunicación, o sea, no tiene que ser, como les digo, con palabras, ¿no? Y bueno, en ellos existe un órgano que se llama los cuerpos fungiformes. Y ese órgano se ha visto ahora, o sea, aquí en este artículo se habla sobre su relación con los estímulos olfativos. Y bueno, que hay todo un circuito, ¿no? Y todo. Pero también se ha visto que tienen relación con la memoria a corto plazo. Ahorita se está enfocando como el estudio de la conciencia a como órgano en insectos, ¿vale? Cambia incluso la variedad de, como, no son neuronas, pero son como protoneuronas, como si fueran como hitos de, pues sí, como tipo botoncitos de neuronas, algo así, pero no igual que las nuestras. Cambia incluso la cantidad de esos entre especies. Por ejemplo, en la mosquita de fruta hay 200.000, creo, y 200.000, y se ha encontrado que en las cucarachas hay hasta 500.000. Entonces, bueno, pues sí, es muy, muy, muy distinta, ¿no? La cantidad. Y pues eso nos podría hacer creer incluso, ¿no? Que tal vez, no sé, tal vez por eso las cucarachas son como son, ¿no? Y, entonces, bueno, y vamos a pasar ahora con los moluscos. En ellos es muy interesante su sistema nervioso. Básicamente es como si fuera otro modelo. Como les digo, aquí lo que es la evolución nos ha dado formas de todo. Simplemente esto, ¿no? Tenemos un organismo que es como en circulitos, así nosotros lo ponemos así aplastadito, es radial. 8 brazos, o sea, la evolución nos ha dado de todo. ¿Y por qué no nos daría otros modelos de cerebro? ¿No? Eso también es importante. Y justo el modelo del sistema nervioso del pulpo es como si fuera una cosa diferente, o sea, como si fuera casi lo más cercano que tenemos a un alien, tal cual, ¿no? La mayoría de su sistema nervioso está en sus brazos, son más o menos como 330 millones de neuronas ahí, el resto está en la parte de arriba, en el óvulo y, bueno, en todo esto, ¿no? O sea, pero la mayor parte está abajo y los bracitos pueden ser hasta independientes, así, pum, 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 pum. Entonces, justo, tenemos este sistema de estructura diferente. Tal vez tengamos otra conciencia diferente ahí también, ¿no? Eso es lo que de hecho se cree. Los pulpos son un caso muy especial. ¿Por qué? Porque, como les digo, tienen una inteligencia muy como, casi casi como de aves, de algunos mamíferos, o sea, de que pueden resolver cosas, de que usan herramientas, o sea, simplemente el uso de herramientas ya es bastante, ¿no? O sea, para lo que nosotros diríamos, ¿no? Que un animal puede hacer. O, por ejemplo, en este caso, un animal del mar, ¿no? Porque tal vez incluso tenemos más como consideración de los que nosotros vemos acá, los mamíferos, ¿no? Un monito, pues igual y si se parece a nosotros, los elefantitos, qué bonitos, así, ¿no? Pero tal vez no pensemos en que un pulpo puede ser igual inteligente. Y ellos son muy especiales porque, por ejemplo, el uso de herramientas nadie se los enseña, lo aprenden viendo a otros pulpos. Y eso es difícil porque de por sí son animales muy solitarios y a veces hasta medio peleoneros entre ellos. Entonces ellos nacen solitos, crecen y van viviendo la vida y parece que ya la tienen, pues sí, aprendida.
Entonces, pues eso es algo que los hace como novedosos. Ahorita está también muy enfocado el estudio de la conciencia en invertebrados en general y este es el modelo más, así que todo el mundo, si vas a buscar conciencia en otros animales que no sean mamíferos como nosotros y que sean invertebrados, la mayoría elige también los pulpos por justo todas las conductas que tienen, ¿no? Entonces, bueno, también tienen esta estructura, que es un lóbulo vertical, que bueno, es donde se cree que está tal vez la toma de decisiones y esas cosas. Está debatido porque, como les digo, la mayor parte de las neuronas está acá abajo. Entonces, bueno, pues, o sea, si tenemos aquí todo esto, pues seguramente también la forma de interacción es muy compleja. Y bueno, pero bueno, aquí tal vez nosotros todavía tenemos la idea de centralizar como nosotros el sistema nervioso, pues lo centralizamos en donde creemos que puede estar, ¿no? Y ya, pues eso también. Y tenemos en las aves. Aquí está algo muy interesante, que es lo que hablábamos como en la Declaración de Cambridge, que es la homología. La homología, como les dije, es que como si tuvieras dos cosas iguales, pero en diferentes organismos en este caso. Y aquí está como prueba, digamos, esto es unos dibujitos de lo que sería como el cerebro este parece ser es un ratoncito, sí, lo pueden ver también por justo los pocos pliegues que tiene, son más o menos lisitos. Y aquí está el córtex, ¿no? El córtex está en capas así, horizontales, no verticales, perdón. Y aquí está el del ave. No se cree que sea como un córtex, pero pues es muy parecido. Pero la diferencia es que aquí está acomodado de esta forma. En mamíferos, así de arriba hacia abajo, así, y en aves está como de derecha a izquierda, ¿no? Así, como si fuera un abanico. Entonces, estas son las partes de lo que sería como le llaman palio, y bueno, tiene justo sus nombrecitos todos, y nosotros tenemos nuestro córtex con nuestras 6 capas. Y bueno, justo llaman estructuras homólogas porque pues se ha visto que también esto influye mucho en la toma de decisiones, en el aprendizaje, en la memoria a corto plazo. Y nosotros lo mismo, o sea, todo lo que somos, bueno, no todo, pero gran parte de lo que se cree que somos, lo localizan muchos científicos en el córtex, o por el córtex, mejor dicho. Les digo, es una novedad evolutiva de mamíferos, ¿no? Se supone que todos los mamíferos lo tenemos, entonces pues justo es como lo que nos hace diferente de todas las demás especies, pero como pueden ver aquí, no necesitamos en todas las especies un córtex para tener estas sensaciones de sentimientos o probablemente tener conciencia. Pueden haber otras estructuras como tenemos acá. También acá dicen del lobo vertical que era tan importante porque, o sea, esto va a sonar bien cruel, pero así lo han hecho. Entonces han hecho como cortes, así como con organismos vivos, y se han dado cuenta de que ya no reaccionan a muchas cosas. Ya no son, o sea, les puedes andar dando toquecitos al parecer, y pues no reaccionan, también no aprenden ya. Entonces, por eso también se cree que es como una especie de cerebro lóbulo vertical de los moluscos, ¿vale? En este caso de octópoda específicamente. Octópodas son los pulpos. Entonces, bueno. Y por último, tenemos aquí lo que son los primates. Pues justo nosotros somos primates, ¿no? Los primates son los seres en los que más hemos encontrado conductas similares a las nuestras, por obvias razones, o sea, son básicamente nuestros primos. Hemos visto que pintan, tienen creatividad, usan herramientas, hacen bromas, hay interacciones sociales súper complejas. Aquí también tenemos otra cosa, memoria de trabajo, o sea, como cuando te encargan de hacer una tarea. Imitan también, pues tienen como hasta humor, ¿no? Y parece que también hay empatía. Bueno, yo creo que sí, o sea, como que definitivamente hay empatía, ¿no? Pero pues las pruebas así. Entonces, bueno, pues es también como pues el grupo en el que más vamos a encontrar todo esto. De hecho, ha habido casos como de ciertos individuos, hubo una gorila que tal vez han escuchado, que se llama Coco, ¿no? Bueno, se llamaba Coco. Fue muy famosa porque actor Robbie Williams la visitaba, ¿no? Y pues eran amigos, parecía, y hablaba, ella se comunicaba por un lenguaje de señas que le habían enseñado. Entonces, por ese tipo de cosas, más dicho, por la comunicación con este lenguaje, se cree que era consciente, o sea, tal cual como la reconocían como una persona casi casi, ¿no? Pero hay mucho debate sobre eso también. Unos creen que tal vez solamente hacía lo que se esperaba que quería, o sea, hacía, no sé, la palabra y, me dan una manzana por eso. Entonces hago de nuevo la palabra cuando ellos creen o cuando yo creo que la quieren, ¿no? Que quieren esa palabra, sí. Yo creo que tal vez, o sea, no necesariamente tenía que ser algo que tuviéramos como que ya decir, no fue, ¿no?
había cosas que sí ya eran tal vez un poco forzadas. Por ejemplo, hubo un mensaje que se hizo muy popular, igual y lo vieron, de un gorila que lanza un mensaje a la humanidad, pues era ella, que habla sobre como las flores y de que debemos de cuidar el mundo y así. Pues que probablemente eso tal vez sí lo dijo de forma más aprendida, porque justo tal vez no es tan, o sea, yo podría pensar que tal vez no es tan consciente de la situación del mundo actual, porque justo, por ejemplo, es un individuo que está protegido, está en un lugar pues que lo atienden bien, o sea, tal vez no ve toda la destrucción de afuera como para entender, ¿no? Probablemente tal vez si fuera uno, por ejemplo, el que está aquí con la varita, y de repente, de hecho hay videos de eso, de, no sé, ve que están destruyendo su ambiente, tal vez sí se ponga así más como a atacar. De hecho hay uno justo donde es un orangután y está atacando una máquina que está, pues sí, cortando ahí donde está, ¿no? Como excavando, una excavadora más o menos. Entonces, bueno, ahí podría creer que tal vez no. Entonces, bueno, eso podría ser una conducta tal vez sí un poco más aprendida. Pero lo interesante es el uso del lenguaje, el lenguaje de señas. Tal vez eso sí era algo que hacía, o sea, tal vez más como consciente, o sea, tal vez sí sabía que si hacía cierto símbolo era, no sé, papaya, ¿no? Entonces quería papaya, lo hace, ¿no? Y ya, se lo dan. O sea, eso sí tiene sentido, porque justo está aprendiendo algo, le dan algo, si lo hace, entonces dice, ah, pues, si lo hago pasa esto, ¿no? Y ya no, si no lo hago, pues no va a pasar, o si hago tal otra cosa, pasa otra cosa diferente. Eso tiene sentido también. Y bueno, ha habido algunos así, pues animalitos que han sido famosos por eso, esa fue tal vez de las más famosas, Coco. Y bueno, justo aquí está como una diferencia en esta imagen de los cerebros, de cómo se ven. Hay, tenemos aquí lo que sería como la corteza prefrontal y cómo se ven otros monitos o en otros organismos como un gato o un perro, ¿no? Y como pues justo también se cree que esto tiene mucho que ver con lo de acá. Ujú. Todo esto está basado en las estructuras. Es un conocimiento importante, pero también ya es viejo. Ahora se habla más de las redes neuronales, que es más como, antes era esto de, ah, no, pues esta área se encarga del aprendizaje, esta se encarga de la memoria, y aquí de la percepción, y aquí del olfato, y así, ¿no? Pero ahora no, ahora tenemos también esta otra propuesta, que es la idea de, el cerebro se está comunicando todo el tiempo entre sí, ¿no? Entonces, no podemos solo segregar a áreas las cosas, ¿no? La inteligencia. Igual y justo la comunicación que tienen en todo el cerebro es lo que permite, no sé, la inteligencia, la conciencia, ¿no? Tal vez es más como un evento derivado de la interacción del propio cerebro consigo mismo. Entonces, bueno, esa es como otra postura también que creo que es muy buena porque, pues, es una, o sea, tendría más sentido, ¿no? O sea, no creo que solo las neuronas de enfrente se comuniquen con las de enfrente o así, que tampoco es lo que dicen, ¿no? Pero, pues, o sea, segregarlo, por eso no creo que esté pues sí, también, o sea, creo que se está evolucionando la idea. Y bueno, como les dije hace rato, también hay otros vertebrados, no son mamíferos, digo, no son mamíferos, no son primates, que también tienen este tipo de conductas más complejas. Por ejemplo, tenemos a los elefantes, que tienen esta unión súper fuerte entre lazos, simplemente esto de que justo a veces se tienen hasta cementerios, ¿no? O sea, lugares donde saben que están sus familiares, ¿no? Esta memoria súper así fuerte de poder recordar distancias así que recorrieron hace 10 años y ir de nuevo, personas. Entonces, bueno, también eso es importante. También mucha gente se deja llevar por el hecho de que los cerebros son de cierto tamaño, así, ¿no? Hay un artículo muy interesante donde justo ven como la proporción de las neuronas por como, como el área del cerebro, ¿no? Y no es tan diferente, o sea, como que es proporcional, o sea, de hecho nosotros tenemos como más neuronas en nuestro pedacito que proporciona, por ejemplo, un elefante, ¿no? Y también el tipo de neuronas influye y todo eso. Entonces, el tamaño no necesariamente es importante, sino más que nada como la interacción de estas neuronas. Ahí incluso los pliegues, bueno, los pliegues sería como lo mismo, ¿no? O sea, básicamente lo que hace el pliegue es, si tienes muchos pliegues, pues probablemente tengas como más área para abarcar de neuronas, ¿no? Y también tenemos a los cetáceos, por ejemplo, a los delfines, que bueno, también es súper bonito con ellos, ¿no? Es la comunicación, como les dije hace rato, que tienen, estos cantos también, la importancia social que también, pues sí, existe, ¿no? O sea, ahí viven en manadas, pues, están en manadas, o sea, es tiene que estar algo muy fuerte para que los hagan de lado. O sea, también tienen unas dinámicas muy complejas en cuanto a cuestión social, ¿no? Eso también, como les digo, es una forma en la que muchos creen que se expresa la conciencia también. Damasio diría eso, ¿no? Como de, no, pues se están preocupando entre ellos, o sea, obviamente debe de haber algo ahí de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, esto es para que vean que, pues justo está muy amplio, ¿no? Y seguro existen muchas más especies donde los estudios tal vez son menores,
por ejemplo, los felinos, por ejemplo, los leones, ¿no? Como esta manada, o sea, es como de los pocos felinos que viven en manada. Lo que está pasando ahorita con los pumas, también están juntándose. Muchos creen que es por la crisis que está existiendo climática, de que ya no hay comida, y se juntaron. O sea, eso es también muy interesante. Tal vez se dieron cuenta que así sobrevivían mejor, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar para que el primero se juntara con el segundo y luego llegara un tercero? O sea, ¿qué pasó ahí, no? ¿Por qué nos atacaron? O sea, todo eso es una muestra de que ellos también, pues sí, yo sí soy fiel creyente de que tienen conciencia. Y pues, y sí, ya es algo estipulado, ¿no? Pero pues es importante que se siga dando a conocer esto, como les digo, para hacer incluso mayor protección de los animales en general, ¿no? Los animales no humanos. Esto llevaría incluso a proteger las áreas, pues sí, las áreas donde viven, ¿no? Las áreas protegidas, no, las áreas donde viven, porque pues estamos acabando con todo eso, y pues ya, el mar también, o sea, con los cetáceos, o sea, y no solo por ellos, los pulpos también, en general, pues porque es nuestro mundo, ¿no? Pero pues sí, ¿no? Mínimo hay que hacerlo porque son otros seres que también están sintiendo todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, bueno, pues esto es todo. Les agradezco mucho y bueno, espero sus preguntas. Wow, estoy más que sorprendida de la cantidad de investigaciones, de datos, de posturas. Realmente pensaba que el tema era complejo porque sabemos que no hemos llegado a una definición de lo que es la conciencia, pero no, no, no imaginaba que era tan, 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 tan complejo. Sí. Pero además me sorprendió muchísimo también darme cuenta que no solamente es digamos, en animales complejos, como el ser humano o como los primates en general que se estudia, ¿no? Esta parte de la conciencia, ¿no? Lo de los moluscos me voló la cabeza. Sí, a mí también. Dije, wow, ¿no? Qué complejo, porque hay muchísimas especies en el planeta y estudiar cada una de estas y saber si es que hay conciencia en cada una, bueno, qué trabajo tan titánico. Así que estuvo interesantísimo. No tenemos muchas preguntas, pero quizás es porque todos estamos así en nivel sorprendido. Pero por acá tenemos una, dice, ¿crees que la conciencia o parte de ella se transfiera de padres a hijos como el instinto? Hay algunos animales que se comportan similar a su especie a pesar de no haber sido criados por sus padres. Y algo comentaste sobre los pulpos, pero me gustaría si pudieras, pues, ampliar aquí la respuesta. Pues justo, yo creo que hay una postura de otro investigador aquí en México, se llama José Luis González, que habla sobre que hay 4 cosas que componen la conciencia, y una de esas es lo social, ¿no? Y también la cultura, que son diferentes según él. Entonces, sí, definitivamente, tal vez no transferir como tipo herencia biológica, pero sí que se comparte, sí que la vamos adquiriendo pues sí, con la interacción que tenemos con nuestros padres, con otras figuras de la sociedad. Eso es lo interesante también de los pulpos, justamente, de que ellos no tienen un cuidado parental. En este caso sería más hablando sobre la inteligencia, tal vez, en el caso de los pulpos, o sea, de que hay cosas que ellos saben hacer sin que nadie se las haya enseñado, o viendo otros pulpos, que como les digo es súper raro porque 2 pulpos en un mismo lugar, pues es casi pelea, ¿no? Casi solo se juntan para parearse. Entonces, en el caso de ellos, pues tal vez este conocimiento, bueno, de hecho sí hay un artículo, pero no lo quería nombrar porque justo no lo he leído bien, de que creen que su genética está mutando todo el tiempo y que tal vez así aprenden, pero bueno, no voy a mencionar eso, pero hay conocimiento un poco de eso, pero eso sería más en cuestión de la inteligencia. Entonces, de la conciencia, sí, o sea, sí, la respuesta sería sí. Yo creo que sí, definitivamente sí tiene mucho que ver como la interacción con otras personas y pues qué más importante que nuestros padres, ¿no? También. Y más en nuestra sociedad, que también la conciencia, como les dije al inicio, tiene una connotación moral, pues igual, incluso también esa, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí. Pues por acá hay otros comentarios de que estuvo muy interesante el tema y pues creo que todos están en estado de shock. Pero los invitamos a que si se les ocurre alguna otra duda, después de reposar un poco esta información, si tienen alguna otra inquietud, pues los invitamos a dejar sus preguntas y sus comentarios.
y probablemente, no, Dania puede venir y Sí. resolver las preguntas para que no queden ahí nada más flotando en el aire. Y por supuesto, Dania, cuéntame, ¿de dónde surge tu interés por este tema? Ay, pues yo entré a la carrera pensando en que me gustaba la conducta de los animales, pero y el cerebro en general. Mm, la conciencia fue también cuando empecé a pensar en la evolución de la mente. Hay una doctora que, bueno, era postulante a doctora en la facultad que justo se dedicaba a eso, Yvonne Curie, y pues su trabajo se me hizo interesante también, o sea, se me hace algo como también todo este hecho como de que ahorita está muy en boga lo de las máquinas, de que quieren ver si les dan como esta chispa, ¿no? De vida. O sea, todo eso es a mí lo que me hace cuestionarme qué es exactamente esa chispa de vida, qué es lo que nos hace tan diferentes todavía de una máquina, ¿no? Y yo siento que es la conciencia. Entonces, yo creo fielmente que si es algo que tal vez, o me gusta pensar que no vamos a transferir o que no podemos todavía hacer esto, ¿no? Como hacerla concreta, ¿no? Que no es algo tan simple, ¿no? Y bueno, eso es, creo que es eso, como desde donde me surgió el interés, como en otros animales también como es. Creo que por eso, por las máquinas, los animales, el trabajo de otras personas. Súper, pues de verdad, ¿tú qué formación tienes? Soy bastante de biología. Súper, con razón. Sí. Sí, sí, porque, bueno, creo que este tema es quizá transversal a muchas áreas, ¿no? Pues puede impactar en la psicología, pues en diferentes ciencias que tienen que ver con el estudio del cerebro, la medicina, etcétera. Pero me llama también la atención que quizá la robótica, que no es un área que podríamos pensar que está directamente relacionada, bueno, también como mencionas, ¿no? ¿Cómo sería posible transferir conciencia o crear o desarrollar esta conciencia en los robots? Y no sé si hayas escuchado de un robot que se llama Sofía. Sí, sí he estado viendo sus videos. ¿Qué opinas de Sofía? De Sofía, pues hasta ahorita sí la veo todavía como una inteligencia súper avanzada, una inteligencia artificial súper avanzada que todo el tiempo está seguro aprendiendo cosas, compilando y así, pero no sé si todavía se puede decir que hay conciencia ahí. O sea, tal vez las actitudes que tiene nos podrían hacer pensar eso, pero no sé, no creo que todavía haya una cosa. Es difícil justo, o sea, justo también sería mi duda, ¿no? ¿En qué momento podría yo decir, una máquina tiene conciencia o me quiere hacer creer que tiene conciencia, ¿no? Eso sería interesante. O sea, tal vez si llega a tener crisis existenciales como nosotros, ahí tal vez yo pueda decir que sí. Pero como sé que sí, va a ser, es todo un debate eso, pero sí, creo que todavía no ha llegado al grado de tener conciencia. Sí, creo que este es un tema para súper reflexionar. Muchísimas gracias por compartirnoslo. En verdad, me voy a ir el resto de la tarde y seguramente más tiempo de mi vida a reflexionar sobre este tema tan interesante. Y pues bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Porque eres tallerista del Club de la Divulgación Científica y pues no nos has dicho dónde te encontramos para tomar talleres tan interesantes como esto y más. Pues yo soy de la zona sur, estoy en el Pilares Ana Bolena y en el Pilares Nopalera. Ahí los invitamos cuando quieran. Estamos haciendo igual proyectitos para Día de Muertos. Muy bien, excelente. Pues ahí quedó la invitación y te agradezco muchísimo. Gracias por estar este día en este viernes de Tecnociencia y pues nos vemos en una siguiente transmisión. Gracias a todos igual por haber estado aquí. Muchas gracias. Adiós.